Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Mi nombre es Gianfranco Mastro Rosa, soy ingeniero geofísico egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y el día de hoy pues les voy a exponer mi proyecto de grado titulado Caracterización geofísica de acuíferos en la parroquia El Junquito, municipio Libertador del Distrito Capital. Este fue un proyecto realizado de la mano del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Como pueden ver acá, déjenme colocar el puntero, listo. Y tutoriado por el profesor y geólogo José Baena y el ingeniero geofísico Jorge Luján. ¿Okay? ¿Por qué surge este proyecto? Primero que nada, para atender el déficit y la escasez de agua existente dentro del área de estudio, también ampliar la información hidrogeológica que se tenía del sitio y ver la posible existencia de aguas contaminadas, evaluar qué tan útiles podían ser las aguas que ya se tenían en producción en el sitio. Como objetivos principales tenemos, primero que nada, el adquirir datos geoeléctricos mediante el empleo de distintos métodos geofísicos, el procesar estos datos para poder generar un modelo geológico a partir de los datos geoeléctricos, caracterizar las posibles acumulaciones de agua en el subsuelo que se tuviesen y poder evaluar la calidad de las aguas subterráneas en la actual producción dentro del área de estudio. Y a manera general, poder evaluar la posible existencia del recurso hídrico dentro de la parroquia El Junquito mediante el uso de distintos métodos geofísicos. Ahora bien, ¿dónde estamos ubicados? La parroquia El Junquito se encuentra ubicada en la parte norte del país, tal como pueden ver en el mapa acá, dentro de lo que es el distrito capital. En rojo podemos ver delimitada lo que sería la parroquia del Junquito como tal, y ya aquí en amarillo podemos ver delimitada nuestra área de estudio, que se conoce bien como esta parte de acá, el Parque Metropolitano de la parroquia El Junquito. Nuestra área de estudio está ubicada en el kilómetro número 23 de la carretera que comunica la ciudad de Caracas con el pueblo de la Colonia Tovar. Para comentarles un poco, la Colonia Tovar es un pueblo muy conocido en Venezuela porque fue acá donde llegaron los alemanes durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, y es muy frecuentada esta ciudad, es muy turística por el simple hecho de que las personas pueden ir para allá un momento y pueden conocer un poco como si estuvieran algo así en Alemania, cosas parecidas. Ok, regresando al tema como tal, nuestra área abarca un aproximado de 433 kilómetros al cuadrado. La parroquia El Junquito contaba con un total de 25 urbanizaciones para el año del 2011. Estos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Ahora bien, para hablar un poco de la topografía del sitio, nuestra área de estudio, como pueden ver en pantalla, está caracterizada por la presencia de tierras que sobrepasan los 1850 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver también la presencia de ciertos picos elevados, fuertes pendientes, y a su vez podemos ver la formación de valles en B. ¿Ok? Tal como pueden ver aquí en pantalla. Ahora bien, para entrar en la parte hidrográfica, nuestra área de estudio está dentro de lo que sería la cuenca del Mar Caribe, que a su vez va a presentar dos subcuencas hidrográficas que son la cuenca del río Guaire y la cuenca del río Petaquiremamo. Como pueden ver en este mapa, acá tenemos en verde lo que sería la subcuenca del río Petaquiremamo y acá tenemos lo que sería la subcuenca del río Guaire. Esto que está en rojo sería ya nuestra área de estudio. Como pueden ver, esta subcuenca se alimenta de las vertientes del río Guaire como tal. Ahora bien, ya entrando en lo que sería la geología regional, ¿no? Venezuela se caracteriza por la presencia de ciertos rasgos fisiográficos, entre ellos uno de los más nombrados en la parte norte es el sistema montañoso del Caribe, la cual a su vez va a estar conformado por lo que sería la cordillera de la costa, que va a estar abarcando todo lo que sería la parte norte, hacia la parte oriental y la parte este va a estar conformado por lo que sería el Golfo de Cariaco y la cordillera de Arayaparia. Y ya toda la parte sur estaría delimitada por lo que sería la serranía del interior. Para nuestro proyecto nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que sería la cordillera de la costa porque es lo que abarca nuestra área de estudio. Ahora bien, localmente la geología de nuestro sitio podemos describirla por la presencia de dos formaciones principales, que son la formación Las Brisas y la formación Las Mercedes. Estas formaciones de edad Mesozoico medio a Mesozoico superior, específicamente Las Brisas ya para finales de Jurásico y principios del Cretácico, y ya las formaciones Las Mercedes que son prácticamente rocas del Cretácico temprano. Estaríamos hablando de aproximadamente 140 a 145 millones de años atrás. ¿Ok?
Litológicamente, la formación Las Brisas está compuesta por la intercalación de esquistos cuarzomicáceos, presencia de mármoles y gneisses ricos en cuarzo. Por su parte, la formación Las Mercedes está caracterizada por lo que serían mármoles calcáreos, esquistos grafitosos intercalados con esquistos calcáreos, y tenemos la mayor presencia acá de calizas y dolomitas. Esto es un rasgo muy típico que utilizan los geocientíficos para poder distinguir entre estas dos formaciones, porque en la formación Las Mercedes el contenido de calcio va a ser mucho mayor que, por ejemplo, en la formación Las Brisas. Ahora bien, dentro de lo que sería la hidrogeología, podemos determinar en el lugar, podemos observar 4 posibles unidades hidrogeológicas, ¿no? La primera de ellas, que es esta que podemos ver acá en la parte noroeste, es como que, digamos, la que presenta una mayor permeabilidad y mejormente potencial para poder presentar acuíferos, y está constituida por lo que serían rocas calcáreas. Tenemos una segunda unidad hidrogeológica en la parte sureste, perdón, de color verde poco más claro que la anterior, y aquí también podemos ver la presencia de rocas calcáreas interstratificadas, pero la permeabilidad acá es mucho menor que en la unidad anterior. Mismo podemos encontrar acuíferos, pero estos van a ser locales y discontinuos. Y por último tenemos otras 2 unidades hidrogeológicas que son las que presentan un mayor predominio en nuestra área de estudio, donde la permeabilidad es sumamente escasa y los acuíferos que pudiésemos encontrar acá, digamos, no van a ser como que los más potenciales para poder ser explotados. De hecho, posiblemente se encuentren de manera muy local y de manera muy discontinua. Ahora bien, para entrar ya en lo que sería dentro del marco teórico, ¿no? ¿Qué son los acuíferos? Los acuíferos no son más que estructuras geológicas que nos van a permitir a nosotros el almacenar y poder transmitir grandes cantidades de agua desde el subsuelo hasta la superficie. Existen varios tipos de acuíferos y todo va a depender de qué rasgos estemos utilizando para clasificarlos, porque pueden ser unos tomando en cuenta lo que sería la porosidad, la presión hidráulica o mismo la litología. Tomando en cuenta la presión hidráulica, podemos tener lo que son los acuíferos libres, que son acuíferos que se encuentran muy cercanos a la superficie o simplemente en contacto con ella, y podemos tener lo que son los acuíferos confinados, que son los que se van a encontrar como que interstratificados dentro de 2 capas que sean impermeables. También tenemos lo que son los acuitardos. Los acuitardos no son más que estructuras que nos van a permitir, digamos, el almacenar agua, pero su permeabilidad y su porosidad no son como que las necesarias para poder transmitir esa cantidad de agua y poder almacenarla como tal. Como su nombre bien lo indica, tardan mucho en transmitir este fluido. Y también tenemos los acuicludos, que son aquellos que presentan una muy buena porosidad, pero presentan una baja permeabilidad. Entonces, estos van a poder retener, digamos, muy notorias cantidades de agua, pero no las van a poder transmitir de manera adecuada. Los métodos eléctricos. Ya entramos en lo que sería la parte de prospección geofísica. Los métodos eléctricos son más que métodos que nos permiten a nosotros estudiar estructuras en el subsuelo, la presencia de fluidos en el subsuelo a través de lo que sería la resistividad aparente. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a inyectar una corriente en el subsuelo, la cual nos va a generar una diferencia de potencial. Y se sabe que la relación entre ese potencial y la corriente que yo estoy inyectando multiplicado por un factor geométrico nos va a dar una resistividad aparente. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué tú hablas de resistividad aparente y no resistividad como tal? Y es porque este método se basa en 2 principios que en la realidad bien sabemos que no se cumplen, que son la homogeneidad y la isotropía. ¿Qué es lo que sucede? La homogeneidad, bien sabemos que el suelo cambia su composición química dependiendo en el punto en el que nos encontremos. Mientras que la isotropía, también sabemos que el suelo, asimismo como cambia su composición química, las propiedades físicas siempre van a cambiar de magnitud y de dirección y de sentido. Entonces estaríamos hablando de un medio anisotrópico, no isotrópico esencialmente. Pero bueno, matemáticamente hablando tendría sentido el que estuviésemos comentando de esta ecuación que les acabo de presentar. Vamos a ver. Recordemos que las ecuaciones de Maxwell que nos dicen que el rotor de un campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada del desplazamiento dieléctrico en función del tiempo, y que el rotacional del campo electromagnético va a ser igual a la densidad de corriente más la derivada del desplazamiento eléctrico en función del tiempo, donde esa densidad de corriente va a ser igual a la conductancia por el campo eléctrico. Si ahora tomamos en cuenta esos
esos principios que yo les acabo de mencionar, que es la isotropía y la homogeneidad, vamos a tener que en efecto pudiésemos tener un campo eléctrico conservativo, por lo que esta primera ecuación se nos anularía. A su vez, si nosotros a esta densidad de corriente le calculamos la divergencia, vamos a ver que eso se nos va a anular. Nabla.j va a ser igual a 0. Pero ¿quién era Nabla? Sigma, que es la conductancia por el campo eléctrico. Entonces llegamos a esta expresión que tendríamos acá, donde E.Nabla sigma es igual a 0 porque sigma es una constante, y nos quedaría nada más este señor de aquí. Recordemos también por física que todo campo eléctrico siempre va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Si nosotros sustituimos este señor de acá en esto que nos queda acá, vamos a tener que menos sigma nabla punto o la divergencia del gradiente del potencial es igual a 0. Donde, ¿qué significa la divergencia de un gradiente? Eso no es más que en matemática conocido como el laplaciano. Y el laplaciano del potencial igual a 0 cumple con efecto lo que sería la ecuación de Laplace. Entonces, matemáticamente tendría sentido de que habláramos de la resistividad aparente. Por eso es que en los métodos eléctricos se utiliza mucho esta ecuación de acá. Son los sondeos eléctricos verticales. Son un tipo de método eléctrico que nos va a permitir a nosotros conocer cómo varía la resistividad en profundidad dentro de un punto determinado. El arreglo Schlumberger es una forma con la que se puede llevar a cabo este método y consiste en tener dos electrodos de corriente A y B y dos electrodos de potencial M y N, donde estos electrodos de potencial van a mantenerse fijos, separados a una distancia constante, con un punto central C en el medio de ellos. Mientras que yo voy a variar la distancia de mis dos electrodos de corriente tantas veces yo quiera que mi tendido tenga una longitud. Importante destacar acá es que la distancia que puede haber del electrodo de corriente al centro de mi medición siempre tiene que ser la misma que la del electrodo del otro extremo en función de mi punto central de medición. Es decir, que la distancia AC siempre tiene que ser igual a la distancia BC. Si eso no se cumple, el arreglo les va a arrojar un resultado erróneo y por ende toda la medición va a estar mal. Ahora, si se recuerdan, yo les había dicho que la resistividad aparente iba a ser ¿quién? Un factor geométrico K multiplicado por la diferencia de potencial entre la corriente que yo estoy inyectando al subsuelo, donde pi por L mayúscula al cuadrado entre 2 veces L va a ser en este caso mi factor geométrico. L, recuérdense que es la distancia que hay desde mi electrodo de corriente hasta el punto central de mi medición. Y 2 veces L sería la distancia que hay entre los dos electrodos de potencial M y N. Ahora bien, también tenemos las tomografías de resistividad eléctrica, que son aquellas que nos van a permitir ver no solamente cómo varía la resistividad en un punto en la vertical, en profundidad, sino que también nos va a permitir cómo varía esta lateralmente. Estos son más efectivos que los que les mencioné anteriormente porque nos van a poder permitir conocer la existencia de fallas o alguna estructura dentro del subsuelo. Y aquí tenemos el arreglo dipolo a dipolo, que es otro tipo de arreglo también utilizado a la hora de aplicar estos métodos. ¿En qué consiste? Vamos a tener nuevamente nuestros dos electrodos de corriente y nuestros dos electrodos de potencial, separados a una distancia A. Esa distancia es escogida por ustedes. Importante aquí es que estos cuatro electrodos siempre se van a desplazar de la misma manera. Y la distancia que hay entre este extremo, entre el electrodo B y el electrodo M, tiene que ser siempre un múltiplo de mi distancia A. Es decir, si yo estoy utilizando una distancia A igual a 5, yo esperaría tener un BM, por ejemplo, que sea 5, 10, 15, 20, 25, etc. Eso lo escogen ustedes. ¿Qué va a variar con este factor N? Que mientras mayor N el número que ustedes tengan, la precisión va a ser menor. Entonces, lo ideal sería siempre trabajar con un N igual a 1. Pero como les dije, eso ya es criterio de ustedes. ¿En qué varía nuestra ecuación, nuestra fórmula de resistividad en este caso? En este caso vamos a tener que la resistividad aparente va a ser pi por ese valor de A, por ese factor que nosotros escogimos, por n más 1, por n más 2, por la diferencia de potencial entre la corriente inyectada. Ahora bien, tenemos aquí lo que serían los valores teóricos establecidos para la resistividad en función de ciertos materiales y ciertas litologías. Para el caso del agua de mar, tenemos el que sería 0.2, para el caso de los acuíferos
entre 10 y 30 ohm por metro para el caso de las arcillas. Podemos variar de 2 a 20 ohm por metro para el caso de las calizas, de 300 a 10.000. Para el caso de los granitos, esto salió desplazado, perdón, qué pena. Para el caso de los granitos, podemos tener resistividades que van desde los 300 e inclusive alcanzar los 10.000 ohm por metro. Para el caso de los neises y los esquitos, el valor de resistividad pudiese variar, fíjense, de 300 a 3.000 ohm por metro. Llegamos a lo que sería la conductividad hidráulica. ¿Qué es la conductividad hidráulica? Es la capacidad que tiene un medio de poder transmitir cierta cantidad de fluido potencialmente en función del tiempo y en función de la viscosidad del mismo. Newas y Selig, en un trabajo realizado en el 2002, proponen esta ecuación empírica que tenemos acá. Esto es un plus que se le agregó al trabajo a modo de poder probar digamos, los valores obtenidos en campo con esta fórmula empírica que tenemos aquí, donde la conductividad hidráulica va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad dividido por la viscosidad, multiplicado a su vez por el cuadrado del tamaño de los granos más representativos en la muestra de estudio, entre 180 por el cubo de la porosidad entre la diferencia de 1 menos la porosidad elevado al cuadrado. La porosidad, si recordamos las leyes de Archie, va a ser igual a la raíz de un exponente de cementación. ¿De quién? Del coeficiente de cementación por la resistividad del agua de formación entre la resistividad de la roca saturada. Tenemos ahora lo que serían los valores de conductividad hidráulica teóricos para las rocas cristalinas. En el caso de Domenico, en el año 1998, le establece que las rocas ígneas metamórficas sin fracturar deberían estar o ondear entre los 10 a la menos 9 a 10 a la menos 5 metros por día, mientras que las rocas cristalinas que ya tienen fractura pueden variar desde 0.001 hasta 25 metros por día. El sondeo electromagnético en función del tiempo. Ya entramos a lo que serían los métodos electromagnéticos. Esto nos permite a nosotros determinar la existencia de cuerpos conductores cuando el campo magnético decrece. ¿Qué pasa aquí? Mismo que en los métodos eléctricos nosotros vamos a inyectar una corriente al subsuelo. Esta corriente nos va a generar una diferencia de potencial y la idea es ver cómo decrece ese potencial en el tiempo y hacer una inversión potencial-tiempo a lo que sería resistividad-profundidad. ¿Ok? Estos métodos, a modo de ventaja, a diferencia de los métodos anteriores, de los métodos eléctricos, estos nos permiten alcanzar una mayor profundidad de investigación. Bien, como les decía, nosotros vamos a generar en principio una curva potencial-tiempo que decae, generamos la inversión y esto nos va a convertir lo que teníamos a una curva resistividad versus profundidad. También se evaluaron las propiedades físico-químicas de los pozos en producción que habían en el área de estudio y se evaluaron características como el grado de acidez, que en este caso sería el pH, la cristalinidad, la turbiedad, qué grado de cristalinidad tenga el agua o el grado de sedimentos que presenta el agua, la temperatura, la cantidad de elementos pesados que tuviera, la dureza, el índice de saturación para ver qué tan oxidante o reductora o corrosiva pudiera ser el agua, la alcalinidad y la conductividad. Los diagramas de Piper fueron empleados para poder clasificar estas aguas según su composición química. Como pudieron ver acá, tomamos en cuenta lo que son los cationes y los aniones. Y según la composición de cationes y aniones que tenga, el diagrama de Piper nos va a decir en cuál de estos dos cuadrantes pudiésemos estar. Los diagramas de Steve son muy útiles para poder determinar en función de la composición química de las aguas cuál es el posible origen que éstas pudieron haber tenido. Nuevamente tomamos en cuenta acá lo que serían los cationes y lo que serían los aniones. Y según el porcentaje que nosotros grafiquemos acá, vamos a generar un polígono que nos va a permitir determinar el posible origen de estas aguas. Importante acá es que siempre estos gráficos están estandarizados para unidades de masa equivalente por litro. En caso de trabajar con peso molecular, pues sería necesario realizar algún tipo de conversión, tal como aparece acá en pantalla por medio de esta ecuación. Los sistemas de información geográfica fueron utilizados para poder generar un mapa de pendientes y el mapa de cuencas hidrográficas del sitio. Para esto se utilizó el software ArcMap con la herramienta de ArcGIS. A partir
de un modelo de elevaciones digital que fue facilitado por la misma empresa. Ok, ya la adquisición geofísica, para el caso de la tomografía, se utilizó el equipo SARIS, el cual pueden ver acá en pantalla, es un equipo bastante útil, muy recomendado por su fácil manera de manejo. En la parte superior izquierda podemos ver la entrada de los electrodos de corriente y al lado podemos ver la entrada de los electrodos de potencial M y N. Para el caso de la tomografía se realizaron 3 en el sitio con una longitud de 50 metros cada una a través de un arreglo dipolo a dipolo con una separación AB y MN de 5 metros para un total de 11 puntos de medición. Para el caso del sondeo eléctrico vertical tuvimos un solo sondeo en total con una longitud que abarcó los 100 metros de distancia. Se utilizó un arreglo Schlumberger y una distancia MN de 1 metro. Para el sondeo electromagnético se utilizó el equipo Ionix Limit, que es el que pueden ver aquí en pantalla. En la parte A podemos ver lo que sería el equipo transmisor y en la parte B tenemos lo que sería ya el equipo receptor. El sondeo electromagnético en dominio del tiempo, acá se realizaron 2 en total. Primero se trabajó con una bobina de 50 centímetros de diámetro y después con una de 1 metro de diámetro. ¿Ok? La geometría del loop utilizado fue una geometría de un arreglo cuadrado de 25 metros cada lado. Las frecuencias empleadas para el caso de las altas frecuencias fueron de 30 Hz, para el caso de frecuencias medias 7.5 y para el caso de las bajas se utilizaron 3 Hz. Estos valores fueron utilizados según el manual del equipo, pero si ustedes salen a campo y ustedes quieren medir, importante, estos valores los pueden escoger ustedes. Importante es que trabajen con 3 tipos de frecuencias, bajas, altas y medias. Ya estos valores sí quedan de criterio de cada uno, pero se utilizaron con estos porque eran como que las que recomendaba el manual del equipo. Aquí pueden ver esta bobina que tenemos acá, esta espira, es la del diámetro de 50 centímetros y esta la del diámetro de 1 metro, la más grande. Ok, se trabajaron con 3 pozos que estaban cercanos al lugar, 2 de ellos ya estaban en producción, que era el Tiburón y el Tiburón 1. El Tiburón 2 ya se encontraba cerrado para la fecha. Para el procesamiento de los datos se utilizó el software Sonres 2D, en el caso de las tomografías de resistividad, el SONDIP para el caso del sondeo eléctrico vertical y el SONTEN 1D para poder trabajarlo con lo que sería ya el sondeo electromagnético. Estos softwares son bastante fáciles de utilizar, son bastante didácticos, no son nada complicados. Y ya entramos con lo que sería la parte de la conductividad hidráulica. Acá, bueno, si recuerdan la relación que nos hablaban Niwas y Celi en su trabajo del 2012, ellos nos pedían, necesitábamos un coeficiente de cementación, acá se utilizó 1.4 y un factor de 1.6. Estos preestablecidos por Toledo en el año 2013, donde él plantea en su proyecto, en su trabajo, que estos valores son muy característicos para las rocas cristalinas, ya sea rocas metamórficas, bajo cualquier grado de metamorfismo. Acá tenemos lo que sería el valor de densidad utilizada, que serían 999.19 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad de 0.001139 kilogramos por metro sobre segundo y un tamaño de grano promedio de 2 milímetros. Este valor fue obtenido de la literatura de trabajos previos. Para el caso de la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. La resistividad del agua de formación se obtuvo de los registros adquiridos en campo. El valor utilizado fue de 5.5 ohm por metro. Los valores de la roca saturada, la resistividad saturada, perdón, también se obtuvieron de los valores registrados en campo y estos estaban tan estandarizados para una temperatura de 15 grados. ¿Okay? Era la más característica del sitio. Nuevamente, los softwares son Res 2D para el caso de las tomografías y el SONDIP para el caso del sondeo eléctrico vertical. Para los estudios físico-químicos, pues se hizo un análisis de las propiedades obtenidas. Se utilizaron los diagramas de Steve y los diagramas de Piper, tal como se mencionaron anteriormente en el marco teórico. Ya para entrar en los resultados, podemos ver acá lo que sería el mapa de cuencas hidrográficas. Tenemos en la franja verde, de color verde, lo que sería ya la parte de la subcuenca del río Petaquiremamo. Y tenemos acá las vertientes laterales de lo que sería el río Guaire.
¿ok? En rojo tenemos nuestra área de estudio. Estos puntos azules representan nuestro sondeo eléctrico vertical. Estos puntos en negro nos representan lo que sería ya las tomografías de resistividad eléctrica realizadas. Y en rojo podemos ver lo que sería los dos sondeos electromagnéticos en función del tiempo. Ok, tenemos acá lo que sería el mapa de pendientes también generado a través del software ArcGIS. Acá podemos ver que fíjense que la topografía, la superficie del área de estudio no es completamente planar. Podemos ver pendientes que van y oscilan desde los 0 hasta los 5 grados. Mayoritariamente podemos ver pendientes entre los 20 grados de inclinación. Podemos ver en la parte sureste, que es donde más podemos presenciar pendientes mayores a los 30 grados, 45 grados también. Y acá tenemos delimitada lo que sería ya el Parque Metropolitano, que es nuestra respectiva área de estudio. Ok, para el caso ya de las tomografías de resistividad eléctrica. Este es para la tomografía 1 el resultado que se obtuvo. Ok, fíjense, aquí podemos presenciar o interpretar la existencia de 5 capas. La primera de ellas, con resistividades que ondan desde los 900 hasta los 1200 ohm por metro, bastante cercana a la superficie, se atribuye a la posible existencia de un suelo residual o de un saprolito. Tenemos una segunda capa cuyas resistividades oscilan entre los 350 y los 700 ohm por metro. Se atribuye esta respuesta a la posible existencia de gneisses y esquistos alterados pertenecientes a la formación Las Brisas. Seguidamente tenemos una cuarta unidad con resistividades que ondan entre los 150 y los 350 ohm por metro, posiblemente atribuidos a esquistos calcáreos pertenecientes a la formación Las Mercedes. También tenemos la existencia de agua, posiblemente agua infiltrada, ya que vemos aquí cómo la resistividad aparente decae hasta alcanzar los 10 ohm por metro y un máximo de 20 ohm por metro. Entonces, atribuimos la posible existencia de agua infiltrada proveniente de las precipitaciones y llegada hasta allí por la existencia de microfallas en el sitio. La segunda tomografía de resistividad nos permite también ver nuevamente la existencia de un saprolito con resistividades que van entre los 700 y 900 ohm por metro. Nuevamente vemos una caída de la resistividad desde 10 hasta 20 ohm por metro, posiblemente la existencia de agua infiltrada. Vemos una tercera capa con resistividades que van desde los 150 hasta los 300 ohm por metro. Posiblemente se puedan atribuir a la existencia de gneisses pertenecientes a la formación Las Mercedes. Y tenemos otra capa que va con un espesor infinito, con resistividades superiores a los 1300 ohm por metro. Posiblemente esta se pueda deber nuevamente a esquistos sanos de la formación Las Brisas. Y en la parte noroeste podemos ver una acumulación con resistividades que van desde los 25 hasta alcanzar los 80 ohm por metro. Aquí no afirmamos que posiblemente tengamos agua infiltrada, sino que decimos que tenemos la existencia de un suelo saturado o un posible material conductor. ¿Ok? Ya van a ver por qué. Acá tenemos nuestra tercera tomografía. Fíjense que nuevamente podemos ver acá la presencia de la formación Las Brisas con resistividades que van desde los 900 hasta los 1200 ohm por metro. Acá podemos ver también una caída de la resistividad entre los 350 y 650 ohm por metro. Esto se atribuye a posibles gneisses y esquistos alterados de la formación Las Brisas. Aquí, en la parte noroeste, podemos ver la existencia de una unidad cuyas resistividades van entre los 25 y 80 ohm por metro. Posiblemente esto se pueda deber a la existencia de agua infiltrada. Y aquí vemos nuevamente una caída de la resistividad desde los 5 hasta los 20 ohm por metro, que atribuimos la existencia de un posible material saturado o un posible material conductor. Y por supuesto tenemos también la presencia de la formación Las Mercedes. Pudiésemos decir que tuviésemos mármoles intercalados con esquistos calcáreos, tomando en cuenta la resistividad que se obtuvo para esta unidad, que va desde los 100 hasta los 250 ohm por metro. Llegamos hasta lo que sería nuestra sección o nuestro perfil 3D. Aquí fíjense que tenemos en la parte sureste
La parte en mi mano derecha tenemos la tomografía número 1 y acá tenemos la tomografía número 3. Recuerden lo que yo les decía, que la tomografía tiene la particularidad de que nos permite ver cómo varía no solamente la resistividad en profundidad de un punto, sino que lateralmente también nos permite ver cómo estaba variando. Pero ¿qué pasa? Que a medida que yo voy aumentando la profundidad, yo voy perdiendo resolución lateral. Y es por esto que cuando nosotros añadimos, fíjense que acá no hay ninguna correlación y debería de haber entre la tomografía 1 y la tomografía 3, pero si añadimos la tomografía 2, fíjense como ya nuestro modelo va agarrando estructura. Básicamente, esta tomografía del medio se utilizó o se realizó, se llevó a cabo tomando en cuenta ese detalle, para poder nosotros así poder, digamos, correlacionar las tres tomografías del sitio. Y finalmente tenemos ya acá nuestra sección ya interpretada. Fíjense que nuevamente tenemos en la parte más somera la existencia de un saprolito o suelo residual. Seguidamente tenemos la existencia de agua infiltrada, posiblemente por microfallas. Tenemos seguidamente lo que sería una unidad más con un espesor más delgado, posiblemente a la existencia de los mármoles esquistos calcáreos que ya se habían mencionado, proveniente de la formación Las Mercedes. Seguidamente tenemos la intercalación de neises, una cuarta unidad con intercalación de neises y esquistos alterados, posiblemente atribuidos a la formación Las Brisas. Luego, tenemos acá lo que serían nuevamente los esquistos sanos de la formación Las Brisas con un mayor predominio. Nuevamente tenemos en la parte noroeste del perfil la existencia de posible agua infiltrada. Tenemos nuestro posible material conductor o material saturado, y podemos ver pequeñas partes de la formación Las Brisas que pudieron haber sido alteradas por un fracturamiento inducido debido al tectonismo del sitio. Este resultado ya sería el del sondeo eléctrico vertical. Acá podemos modelar podemos ver un perfil que contiene 5 posibles capas. La primera de ellas, con una resistividad aproximada de 450 ohm por metro, se atribuye posiblemente a la existencia del suelo residual o saprolito del lugar. Seguidamente tenemos una unidad de menor espesor, un espesor aproximado de 1 metro, con resistividades que oscilan o se acercan a los 86 ohm por metro. Atribuimos esto a la posible existencia de un acuífero. Seguidamente tenemos una tercera unidad con una resistividad aproximada a los 516 ohm por metro y la pudiésemos correlacionar, tomando en cuenta los resultados anteriores, con la existencia de mármoles y esquistos calcáreos provenientes de la formación Las Mercedes. Tenemos una cuarta capa con un mayor espesor y resistividades que se acercan ya o superan los 2500 ohm por metro y se pudiesen atribuir nuevamente a los esquistos sanos de la formación Las Brisas. Por último, tenemos una quinta capa con una caída de la resistividad y pudiese deberse a la existencia de esquistos y neises alterados por el fracturamiento inducido debido al tectonismo del lugar, pero pertenecientes a la formación Las Brisas. Llegamos ya a lo que sería la parte de la conductividad hidráulica. Acá pudimos obtener la existencia de 4 unidades hidrogeológicas. Si se recuerdan el mapa que les mostré al principio, hablábamos de 4 unidades hidrogeológicas, ¿no? La primera de ellas, altamente permeable. Para esta unidad se pudo ver que hay una permeabilidad aproximada, una conductividad hidráulica aproximada de 16.07 metros por día. Tenemos una segunda unidad que es medianamente permeable, donde la conductividad decayó aproximadamente a 10.8 metros por día. Seguidamente tenemos una tercera unidad menormente permeable con 2.2 metros por día aproximadamente. Y la última unidad, nuevamente poco permeable, pero mucho mejor que la anterior, con una conductividad hidráulica de 3.31 metros por día aproximadamente. Estos son los resultados obtenidos para el sondeo electromagnético en el dominio del tiempo. Aquí no me voy a detener mucho porque, ¿qué sucede? Este método, el equipo con el que se llevó a cabo este método, es un equipo muy susceptible a lo que sería el ruido ambiental. Eso también se los digo como una anécdota porque capaz les pueda servir para investigaciones a futuro. Cuando nosotros fuimos a adquirir estos datos en campo, era la primera vez, yo prácticamente casi que estrené el equipo cuando llegó al INAME, al instituto, y no teníamos como que mucha experiencia de qué tan sensible o susceptible era este equipo al ruido de la zona.
Tratamos de ir un día donde prácticamente el parque estuviera desalojado para evitar ese problema. Pero bueno, cuando nosotros llegamos al sitio, de verdad que el lugar no estaba comúnmente con las personas que suelen estar, pero aparte de eso, ese día llovió y el suelo obviamente se saturó. Y lo que el equipo pudiese estar midiendo, francamente, no es lo que realmente debería, porque ya había muchos factores que estaban interviniendo en la medición. Ya no era solamente el ruido, sino que también la lluvia del momento. Pero bueno, les explico prácticamente cómo funciona esto. Acá podemos ver dos curvas, ¿no? Una roja y una azul. La azul es la que me va a representar el potencial en función del tiempo. Y esta curva roja de acá es la que me va a representar la resistividad en función de la profundidad. ¿Ok? Recuérdense que la idea es hacer una inversión que nos permita convertir estos datos de potencial tiempo a resistividad profundidad. ¿Ok? El grado de error acá, cuando nosotros fuimos primero que nada, procesar los datos en el programa, en el software, eran de aproximadamente 40% de error. O sea, una cosa que tuvimos que borrar, eliminar datos que estuvieran fuera de nuestra tendencia. De verdad que cualquier apreciación que se pueda realizar en base a este resultado, estos datos están subestimados. Pero sin embargo, les coloco acá el modelo para que ustedes vean cómo se utiliza este método. Se recuerdan también que yo les hablaba de tres tipos de frecuencias, altas, medias y bajas. El primero que nada va a trabajarte con las altas frecuencias. A medida que tú vas bajando de frecuencia, él te va a ir sumando datos a tu registro de estudio, ¿no? Fíjense que aquí empezamos con dos capas en las altas frecuencias. Ya cuando llegamos a las medias frecuencias, ya nuestro modelo va agarrando una mayor profundidad de penetración. Y cuando llegamos finalmente a las bajas frecuencias, ya él se supone en teoría, ya debería estar tu modelo prácticamente completo, en función a las medias y altas frecuencias que ya tú habías trabajado. ¿Ok? Pero fíjense estos resultados que están arrojando, si los comparamos con los que ya teníamos en la tomografía y el sondeo eléctrico vertical, no se acercan en mucho a lo que realmente debería de ser. Fíjense el porcentaje de error que tenían estos datos y con todo que se eliminaron datos de la tendencia que estuvieran fuera de la dispersión. Ok, ya para entrar en los estudios físico-químicos de los pozos en producción, fíjense que para el caso del tiburón, prácticamente está todo normal. Lo único que para el tiburón 1 y el tiburón 2 se tenía un alto porcentaje de turbiedad, es decir, que estas aguas no eran netamente cristalinas. El problema acá no es tanto para la salud, sino para, digamos, producción industrial, es que el índice de saturación acá es negativo, lo que nos quiere indicar que estas aguas son muy corrosivas y a efecto de daños pueden generar, digamos, desgaste de tuberías, entre otro tipo de cosas. Los diagramas de Piper. Tomando en cuenta los cationes y los aniones los datos facilitados de las aguas de los pozos en producción, pudiésemos clasificar estas aguas como bicarbonatadas cálcicas y o magnésicas, lo cual pudiese tener sentido porque si recordamos lo que teníamos en las tomografías de resistividad eléctrica, se recuerdan que estas aguas infiltradas, estas posibles aguas infiltradas estaban en contacto con lo que serían rocas provenientes de la formación Las Mercedes, que son altamente calcáreas. Este es el resultado obtenido para el caso del pozo Tiburón 1, el anterior era para el caso del Tiburón. Y para el caso del Tiburón 2, como ya estaba fuera de servicio, no pudimos obtener algún dato al respecto. Los diagramas de Steve nos permitieron corroborar en función de los cationes y los aniones que estas aguas provienen de un origen subterráneo. Sin embargo, se recomienda corroborar los valores de sodio, potasio y cloro, ya que la figura no se ve completamente el polígono, es decir, el polígono que nosotros obtenemos se acerca, pero sería ideal tener estos valores también sumado a lo que ya tenemos para efectivamente dar un resultado completo, ¿no? Acá sí tenemos los valores y nuevamente podemos ver que nuestro modelo se acerca a lo que sería un agua de origen subterráneo. En el caso de los estudios biológicos, microbacteriológicos, esto cumple con lo establecido en la Gaceta 3600-395, que es la Gaceta Nacional en Venezuela,
donde se establecen los rasgos o las características principales para establecer si un agua puede ser potable o no, si puede ser adquirida por la población o no puede ser adquirida. El problema acá, esto es en el caso organoléptico, el problema acá sería más tomando en cuenta los rasgos microbacteriológicos, porque se encontraron presencia de coliformes fecales, ¿sí? De organismos heterótrofos, como Escherichia coli, entre otros. Y eso para el efectos de la salud sí es bastante delicado. Sí se recomendaría, o se recomendó en aquel entonces que tomaran cartas en el asunto, porque imagínense que las personas adquieran o tengan acceso a esta agua. Evidentemente podrán saciar la sed al momento, pero a futuro esto les va a generar problemas gastrointestinales, diarrea, entre otros. ¿Ok? Meningitis, infecciones urinarias, gastritis, es delicado. Ya para conclusión, como forma de conclusión, tenemos que se corroboró que los métodos eléctricos son técnicas de prospección geofísicas ideales para detectar cuerpos o estratos saturados de agua. El arreglo dipolo a dipolo es un arreglo bastante útil a la hora de realizar un estudio por medio de tomografías de resistividad eléctrica por mayor profundidad de exploración. Sin embargo, nuevamente, recuerden que a medida que vamos en profundidad aumentando, lateralmente vamos a perder resolución. Los sistemas de información geográfica nos permitieron observar que el Junquito se alimenta de manera hidrológica por los drenajes o las vertientes de la cuenca hidrográfica del río Petaquiremamo, principalmente, los cuales son a su vez vertiente lateral del río Guaire. El perfil de conductividad hidráulica mostró un grado de error relevante, posiblemente debido a que se utilizaron relaciones empíricas y valores de tabla aproximados. No obstante, nosotros se pudo ver que el medio es poco permeable y los valores de conductividad hidráulica no cumplen con lo requerido para poder establecer un medio permeable eficaz en el área de estudio. Los resultados obtenidos por medio del sondeo eléctrico vertical mostraron que la parte noreste, del Parque Metropolitano del Junquito pudieran ser un área con posible aprovechamiento para la obtención del agua subterránea. El pozo del Tiburón debe ser tratado biológicamente, ya que, como se mostró anteriormente, presenta coliformes fecales, los cuales pueden alterar la salud de las personas que la ingieran. Los volúmenes de agua subterránea dentro del parque metropolitano son escasos, como bien nos mostraron los métodos eléctricos, siendo no óptimos para realizar la apertura de algún pozo de producción. Como recomendación, realizar un levantamiento por medio de sondeos electromagnéticos en el dominio del tempo en áreas donde el ruido presente de verdad no altere ni afecte las mediciones y esto les permita generar a ustedes un modelo geológico del subsuelo. Llevar a cabo cálculos de conductividad hidráulica por medio de pruebas de bombeo y registros de resistividad de pozos en el Tiburón y el Tiburón 1 para comparar los resultados obtenidos acá en este proyecto y verificar si estas relaciones empíricas son certeras en lo que estiman. Extraer un núcleo del lugar y emplear relaciones empíricas para invertir la resistividad aparente a conductividad hidráulica, estimando también los parámetros de cementación, como lo son el coeficiente y el exponente de cementación, y el tamaño de grano más representativo de la roca del lugar. Reportar el grado de error de las mediciones de los valores físico-químicos facilitados por el ente de Hidrocapital, que fueron los datos de pozos que nos facilitaron. Estos resultados, eso era otra cosa, creo que se me pasó a decirlo, no tenían el porcentaje de error establecido, ya que esto puede evidentemente ser algo considerable a la hora de realizar algún tipo de interpretación. Cuantificar la presencia de coliformes fecales en el pozo del Tiburón para luego aplicar un tratamiento y desinfección de las aguas. Si existe una bomba o estación de gasolina a un radio menor a los 500 metros de los pozos ya hablados mencionados anteriormente, es importante también hacer un estudio que incluya bromoformo, cloroformo, tolueno, benceno y sileno, ya que esto pudiese darse o dar pie para que estas aguas entren en contacto con alguno de estos compuestos y estos son letales para la salud. Efectuar un proceso de alcalinización para aumentar el pH de las aguas y normalizar el índice de saturación, evitando que así dichas aguas sean corrosivas. Y evaluar la existencia de posibles acuíferos usando métodos eléctricos y electromagnéticos, de ser posible, nuevamente al noreste de la parroquia del Junquito, en vista de la convergencia que presentan los ríos en forma de V. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias nuevamente. Espero que les haya gustado y cualquier duda, inquietud, pregunta, pueden hacérmela con confianza. Aquí estamos.
De verdad, muchísimas gracias. Espero que les pueda servir este trabajo a futuro. Listo, Gianfranco, muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas por si alguno tiene una pregunta y les recuerdo también a los que siguen conectados, por favor, llenar la encuesta, porfa. Entonces, ¿alguna pregunta? Ahí está Gianfranco. Un momento. Básicamente, los estudios que se han realizado en cuanto a geofísica, nosotros fuimos los que prácticamente estrenamos el parque metropolitano. Porque los que ya se habían realizado en digamos, en la parroquia del Junquito, en zonas más aledañas a nuestra área de estudio, también habían sido métodos eléctricos. De hecho, ese sondeo eléctrico vertical que yo les mostré, esos datos ya habían sido adquiridos anterior a mi trabajo, pero sin embargo habían tenido un grado de error. Entonces nosotros volvimos al sitio y los volvimos a medir y volvimos a adquirir los datos ¿cómo se llama? Para certificar exactamente los datos que ya habían obtenido. Pero que yo tenga conocimiento, otro tipo de métodos, no. De hecho, también no sé si se los comenté, los métodos sísmicos seguramente los conocen. Cuando yo expuse mi trabajo, me preguntaron si era eficaz aplicar métodos sísmicos para la exploración de aguas subterráneas. Entonces yo les digo, lo pueden hacer, pero no es necesario que ustedes inviertan un platero, porque los métodos sísmicos son los más costosos cuando uno habla de métodos geofísicos, que ustedes implementen tanto dinero en eso, porque en realidad no vale la pena. Si lo que querían era estudiar las fallas, bueno, las fallas que hay ahí, como yo les mencioné, son microfallas. No es necesario que ustedes se vayan tan lejos. A menos que sea una pieza de rompecabezas de un proyecto mucho más grande que ustedes ya están armando anteriormente y pues es una pieza clave que necesitan para completar un proyecto a mayor escala que ya tienen. Pero el resto, cuando uno habla de fluidos y ese tipo de cosas, los métodos eléctricos son como que los más bonitos, económicos y accesibles. Si tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud o recomendación. Gianfranco, en el chat hay unas preguntas. Ok, Juan Pablo, ¿cuál es el porcentaje de error que tiene el método empleado? En mi caso, nosotros llegamos a reducir el error a un 6-7%. Para el caso de las tomografías. Para el caso del sondeo sí se bajó un poco más, se bajó como a 3%, casi 4%. Y bueno, ya el del sondeo electromagnético, como les dije, fue una cosa que, o sea, ni eliminando datos de la tendencia que estuvieran fuera, se bajó del 25%. O sea, fue una cosa como les digo, una cosa bestial. Por eso es que se les recomienda a futuro, si quieren utilizar el método electromagnético, véanse o traten lo posible de que el sitio esté lo menos poblado posible, que no llueva, que no llueva ese día y que tengan la menor cantidad de elementos metálicos en superficies cercanos, porque eso también pudiese alterar a la hora de medir los datos adquiridos. Erika, ¿por qué el interés de la empresa en realizar estudios ahí? Entiendo que es un parque. O cuando dices parque, ¿a qué te refieres? Ok, no, ¿cómo se llama? El problema inicial era porque estas personas no, el poco acceso que tenían al recurso hídrico no estaba como que en sus condiciones óptimas para poder ser consumido. Entonces, nosotros, las personas del parque metropolitano, como es un parque, una zona de área común y van muchas personas a visitarlos, estaban preocupados porque ellos también se veían afectados de que las personas llegaban allá y no tenían cómo ofrecerles el agua. Entonces ellos contactaron al INAME, que era el instituto donde yo estaba realizando este trabajo, y le propusieron de hecho, le contrataron a los gerentes de que hicieran el estudio específicamente ahí en el parque metropolitano, para que de una vez pudieran determinar si se pudiese abrir un pozo ahí,
ellos de una vez los ponían a producir y podían abastecer a las personas, a los turistas que venían al sitio a visitar como tal. Para decir, para que no solamente abastecieran a las personas que fueran a visitar y de una vez abastecieran a las personas que estaban viviendo dentro de la parroquia. ¿De qué depende? Ya va, me pudiese, Juan Pablo, disculpa, cuando tú dices de qué depende, ¿te refieres al grado de error, al método? No, no entendí muy bien esa parte. Si me la pudiese aclarar un poquito. Gracias. Aló, Juan Pablo, si me pudiese aclarar allí. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Mucho gusto. Bien, mira, tengo una consultica, bueno, un par. Adelante, En, cuéntame. en la sección de las tomografías, pues se me hace muy curioso que normalmente cuando uno adquiere los datos, tú no logras obtener una sección rectangular perfecta por la forma misma en que se adquiere. No sé si ustedes completaron para tener el cuadrito completo con alguna extrapolación o de alguna forma. Ya va. Cuando dices las tomografías, ¿a qué La cuadro te tomografía refieres? a la sección que se obtiene a A partir la de la sección, inversión. acuérdate, eso no es un cuadrado, eso es un perfil. Eso es un Sí, sí, perfil por que eso. tú estás Es viendo un lateralmente. por eso, Pero exactamente. Me cuando tú refiero a la dices visualización. el mismo programa cuando tú vas a generar la sección 3D en el Sonres, él te va a pedir las Sí, coordenadas sí, y tienes que también colocarle la elevación. sí, eso te entiendo, pero me refiero es que normalmente a partir de inversiones de datos de tomografía, se obtienen Ajá. son formas como más triangulares, más, se me escapa ahorita la palabra, no un rectangulito Ajá. perfecto, no un perfilito por No, el no, mismo lo tipo de que datos pasa que es se que puede. eso es lo primero. Cuando tú metes los datos en el programa, antes de que él te genere la sección, él te va a generar como un abanico, que me imagino que eso es lo que tú te refieres como el triángulo. Un abanico de datos. Sí, sí, Es eso, ¿verdad? sí, creo que nos estamos entendiendo, sí, creo. Ajá. Cuando tú tienes el abanico y tú procesas la inversión, él en el perfil de abajo, déjame ver si yo tengo aquí y te lo puedo compartir la imagen. Cuando tú tienes, Ok, creo que aquí la tengo. Ya te la voy a mostrar, ya va. Déjame compartir otra vez aquí, un momentico. vale, Es esta de aquí, ¿verdad? Creo que es la que tú me estabas mencionando. correcto. Él te genera este abanico. Este es el primero, la data cruda, la data que tú tienes sin procesar. Una vez que tú generas tu método, que tú corres la inversión, él te va a generar este abanico de acá, que está en función de la resistividad aparente. ¿Ok? Y Sí, este perfil cuadrado de aquí abajo es el que tú vas a modelar según el método de inversión que tú hayas aplicado. En el caso de sí, nosotros, primero trabajamos con el método de inversión Kriging, pero no nos está dando un ajuste muy idóneo. Entonces nos retribuimos a utilizar un método de inversión suavizada. por eso, o sea que al completar el perfil, el rectángulo, digámoslo, el perfil, Ajá, lo que se está haciendo es extrapolando información. exactamente. Al tú generar la inversión, él te va a extrapolar los datos, pero esa Sí, hacia, extrapolación va a depender de qué método de inversión tú utilices. Como ok, te digo, es cuestión de que ese ya es criterio de la persona que vaya a interpretar. Es cuestión de jugar con los distintos métodos de inversión que te ofrece el programa. Nosotros primero trabajamos con el Kriging y después utilizamos y nos dimos cuenta que con el método de inversión suavizada nos estaba arrojando un modelo más, más, más visual o más ok, accesible para la vista. ok. Y otra ya preguntita más aparte.
¿Tienes idea de más o menos cuántas personas se estimaba que se beneficiarían a la hora de establecer un pozo en la zona que ustedes trabajaron? Mira, de verdad, eso sí no te lo sabré. El número exacto de personas no, pero sí te sabría decir la cantidad de parroquias. Estábamos hablando de urbanizaciones. Dentro del Junquito hay aproximadamente de 25 a 30 urbanizaciones. Y lo que se pretendía era abastecer a por lo menos un 75% de las urbanizaciones que están dentro de la parroquia. Pero con así el Sí. número exacto de personas no te sabría decir, pues eso sí no lo manejo. Es que sí se me hizo un poco, pues, no, lo que te digo, no voy a conocer la zona, pero de lo que te entiendo, un poco restringido el área donde se adquirieron los datos para pensar en abarcar, en abordar o abarcar tanta población que creo que es, o tanto... No, es que como les comenté, los que nos contrataron a nosotros fueron fueron personas del los dueños del parque metropolitano como tal. Ellos eran los que están principalmente interesados en que se solventara ese problema. Entonces, evidentemente, ellos lo primero que ofrecieron fueron sus áreas para poder hacer el estudio. Fue evidentemente en las áreas que ellos nos estaban hablando, nos estaban ofreciendo. Ok. Digamos, esas longitudes, es que lo que fue las profundidades, sí no las alcanzaba a ver bien, las profundidades que alcanzaron. Pero siempre se me hace que hicieron un poco cortos las adquisiciones, digamos, en distancia, en longitud, para pensar que va a buscar unos acuíferos para beneficio o para consumo humano, porque pues los acuíferos superficiales van a estar vulnerables a la contaminación. Por eso normalmente uno va a manejar unas distancias o unas profundidades donde los acuíferos tendrían menos esos efectos. Sí, por supuesto. El detalle también estaba acá, que nosotros no contábamos con el espacio así como que digamos grande para poder tender una línea más allá de los 100 metros. Ese fue otro factor que digamos nos complicó el asunto. Ok. Pero sí, es como tú Vale. dices, a mayor distancia, mayor profundidad de penetración vamos a estar generando. Ok, vale, Siempre y gracias, pues me tocaste ese punto. Para los que no saben, siempre el método geoeléctrico establece que tu profundidad de investigación va a ser 1/5 de la distancia que hay de tus electrodos de corriente. Es decir, si mi distancia entre los extremos de corriente es 100 metros, yo esperaría tener una profundidad de investigación de 1/5, es decir, alrededor de los 20 metros de profundidad. Vale, ya, muchas gracias. Gracias a ti. Si tienen alguna otra pregunta, duda. Revisar aquí el chat. Sí, de todas maneras, muchas gracias, Gianfranco. Pues también ya la hora la cumplimos. Creo que no sé si hay más preguntas, hay un comentario ya. Bueno, les agradecemos a todos los que están aún conectados. Les recordamos participar en la encuesta, por favor, para esta charla. Las dejo aquí de nuevo al final del chat. Y recordarles que una nueva programación de 5 a 6 a 7 de la noche con tesis exponiéndolas. Muchísimas gracias, Gianfranco. Un tema muy chévere. De qué, gracias a ustedes por este espacio y bueno, éxito para todos. Cualquier cosa, seguimos en contacto y bueno, gracias nuevamente. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Igual tenemos tus datos. También las personas que estén interesadas pueden o comunicarse con nosotros o pues, directamente creo que con Giancarlos también, con Gianfranco. Y nada, muchas gracias a todos por atender esta charla.